Los ensueños son interpretables. ¿Qué buscamos en los ensueños cuando interpretamos ensueños? Buscamos entender la información directa, que a veces es directa, tienes que hacer esto. Otra es a nivel metafórico, por las entidades de apoyo, por los guías, a nivel metafórico. A veces no ha salido muchas veces, pero hay veces que hay interacción con el guía, parece que se diluye el ensueño, da paso a lo que catalogaríamos como sueño, y es en ese sueño, justo después de haber interactuado con nuestro guía, que se da la información que suele necesitar ser interpretada. Otras porque podemos captar qué es lo que hay debajo de lo aparente, fruto del decremento de nuestro diálogo interno, el afinamiento hacia el sentir, sin el etiquetaje, y por lo tanto puedo sentir qué es lo que hay debajo de lo aparente, y eso es información. Lo otro es que podamos interpretar además el escenario, porque muchas veces, y lo habéis visto aquí, el ensueño, la información es enorme y la da el escenario. No es lo que pasa en el escenario, pero no es lo que pasa en el ensueño, es el escenario, cómo interpretamos el escenario. Entonces, ¿pero para qué? Y por lo tanto, ¿para qué ensueñamos? Si nos interesa esa información que se mueve siempre en todos los ensueños, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué ensueñamos? Porque eso, como mínimo, que sea algo que lo tengáis en la superficie, y luego ya lo cogéis o no lo cogéis, pero como mínimo tenerlo en la superficie. Cuando nos levantamos por la mañana, levantarnos por la mañana debería generar en nosotros y en nosotras el mismo impacto que en soñar. Cierto es que si hemos trabajado nuestro núcleo medio y estamos trabajando la ecuanimidad y la sobriedad, en soñar debería generar la misma neutralidad que cuando nos levantamos en vigilia. Pero si aceptamos que el ensueño nos puede seducir, nos puede motivar y nos puede, digamos, alegrar, porque nos podemos ver en un espectro más amplio de lo que nos limita la parte física, debería cada mañana el hecho de ponernos de pie maravillarnos al mismo punto que cualquier ensueño de los que tuviésemos de forma consciente y con control. Si eso no pasa, vale, entra dentro de lo normal, porque el hábito, ¿no? Cuando nos habituamos a algo, bueno, de alguna manera lo incorporamos y ya no tiene la novedad que tiene, pero no hay un día que se repita al otro. Y en cada instante de cada día pasan cosas que nos están dando información de dónde tenemos que tocar. Y la evolución a nivel consciente, si os fijáis, no se da en el ensueño. En el ensueño tú puedes obtener esa información y puedes notar el impacto de reconocer de forma consciente esa información. Pero si con esa información, digamos, no la mantienes, si eso que tú has hecho allí, después aquí, no lo sostienes, te va a volver a llevar al mismo sitio, vas a ir de nuevo un paso hacia atrás. Entonces, debe servir todo lo que hacemos en esos accesos que son realmente puntuales para que aquí actuemos bajo la misma premisa. Deberíamos, y es la sugerencia que no la hago, digamos, de forma muy manifiesta y muy continua, pero la sugerencia de llevar el diario de vigilia, que te acuestes en la cama y apuntes 8 o 10 frases del resumen de lo que has hecho durante el día, aparte de entrenar para que después te sea más fácil recordar, ayuda, igual que ayuda al apuntar los ensueños, porque ves escrito y te es más fácil analizar, ¿no? Interpretar qué es lo que ha pasado en tu vigilia, porque vigilia es exactamente igual de interpretable que el ensueño. Si lo que pasa en el ensueño se queda en el ensueño y luego mi vida la vivo como si estuviese prácticamente dormido o dormida, que no digo que sea el caso, pero por si acaso lo fuese, ¿de qué me sirve? Solamente para tener impactos emocionales puntuales que no me hacen reconocer partes de mí, pero si esas partes de mí realmente no me ayudan a mantener esa lucidez. ¿Por qué después de los ensueños, sobre todo al principio, por qué no es el impacto, la lucidez, la energía, la pasión,
coletea durante 2 o 3 días. ¿Por qué después, especialmente de los primeros ensueños? ¿Por qué pasa eso? Porque el núcleo posterior no está en el mismo sitio. Y cuando el núcleo posterior está en unas coordenadas que no son físicas, no tienes la posibilidad del desgaste, entre otras cosas, a nivel mental, porque no hay diálogo interno en el ensueño. Puedes pensar, puedes elucubrar, puedes razonar, puedes mantener un diálogo, pero no hay diálogo interno, no hay ruido interno, porque no puedes especular hacia ningún futuro ni ningún pasado, porque no hay ningún futuro ni ningún pasado. Por lo tanto, no hay ruido interno, y si no, obsérvalo. Y eso genera un ahorro de energía tan bestia que cuando después núcleo posterior va volviendo, que cuando regresas a la parte física no es que vuelva a núcleo posterior de golpe, aún tarda un tiempo, de ahí que aún estés notando las sensaciones y demás. Y ese es uno de los motivos por los cuales no notas mayor, digamos, intensidad, menor necesidad de dormir, pero si después, es decir, si lo que me emociona de eso es esa parte, y no uso esa parte para que mis presentes continuos sean con la misma intensidad, nos está faltando algo, nos está faltando algo, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y veis vuestros progresos, y veis vuestros avances, y veis todo lo que os aporta el ensueño, tanto las prácticas que hacéis, pero todos esos meses que estuvimos trabajando con la parte creativa, es otro ángulo desde el cual enfocar lo mismo. No puedes atender a ser consciente de qué son las cosas que están relacionadas con tus procesos mentales, emocionales, de acciones y de verbo en tu día a día si no estás lúcido, si no estás lúcida. Que es otra forma de decir que necesitamos estar conscientes aquí, pero ¿a dónde nos lleva, o esta vía en la que estamos abordando ahora, a dónde nos lleva la posibilidad de ser conscientes? De obtener información igual que la obtenemos en el ensueño, pero igual, si es que es un plano. Esto es un plano donde pasan exactamente las mismas cosas, solo que es cierto que condicionados por una línea de tiempo que nos empuja de forma inexorable hacia adelante, pero pasan las mismas cosas analizables, o que hablas con un maestro, una maestra, y te da información. ¡Uy, qué casualidad! Igual que en el ensueño. O que resulta que interactúas con alguna persona y resulta que no es lo aparente realmente lo que es, sino que las intenciones van por otro lado, para bien o para mal. Fíjate tú, qué casualidad, igual que en el ensueño. O que es interpretable el escenario. Fíjate tú, qué casualidad, igual que en vigilia. Pero si se nos escapa eso, ¿para qué analizamos? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si tú eres ensoñador, eres ensoñadora, eres ensoñador y eres ensoñadora, siempre. No es cuando te metes en la cama. Eso debe servirnos para despertar aquí. Despertar allí nos tiene que servir para despertar aquí. Si despierto allí, pero aquí sigo dormido, sí, claro que nos sirve. Caramba, y lo habéis vivido en carne propia. Pero vamos a empujar y vamos a extraer más jugo del por qué hacemos las cosas. No es una cuestión para darle la información única y exclusivamente a la persona, sino pues lo pondría de otra manera, lo haríamos de otra manera, haríamos, no sé, sesiones individuales o no sé, es igual. Pero el que todos y todas estemos aquí y le dediquemos un tiempo para ello es para que vayáis entrenando en el hábito de cómo coger la información, a qué atender, que no quiere decir que tenga la razón ni que tenga la verdad, pero como mínimo es una vía que creo que es útil y que vemos encima de la mesa la información que se desprende de ella. Y eso, ¿cómo no te va a servir aquí? Pero claro, todo eso tiene que empezar a agitarnos, tiene que empezar a despertarnos y entender que todo esto está pasando lo mismo aquí, lo mismo. Puedes hablar con una maestra, puedes ver por debajo de las cosas de lo que superficialmente se ve y puedes interpretar los escenarios.